Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí nuevamente reunidos para ahora el momento 2, la primera retroalimentación, para empezar a ver propuestas y seguir resolviendo dudas de los estudiantes alrededor de la clase de escenografía 3D. En esta ocasión nuevamente nos acompaña Lina Alejandra de Chavarría, quien es pues quien postuló el reto de la Alcaldía Guayasie. Y pues también nos acompaña Diana Duarte de Diversa, quien liderará la conversación teniendo como base los insumos, las respuestas que obtuvimos de ustedes estudiantes en el formulario. Entonces, bienvenidos, pues bien atentos. Esperamos luego lo que nos traigan estudiantes con base en esta entrevista. Entonces, adelante, Diana, te doy la palabra. Listo. Bueno, pues gracias acá por el espacio. Em, Vamos entonces a hacer, digamos, como profundizar en varias preguntas que tienen los estudiantes. Realmente, pues a nivel de entregables, pues creo que está muy alineado en lo que siempre se dijo, que la materia, pues está enfocada en animación 3D, planos, diseños. Creo que pues los entregables que van a llegar van a ser por ese lado, incluyendo un informe. Entonces creo que podemos saltar de una vez a las preguntas y a la exploración que los estudiantes quieren hacer. Entonces lo primero que quiero que hagamos juntas, Linis, es eh, que revisemos el plano que nos enviaste, que le enviaste a los estudiantes, que le hiciste a mano, de pronto como para ir aclarando algunas cosas de que de pronto no se ven de forma tan precisa en el documento. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que veamos el plano. Y la idea es que de pronto arrancamos un poco como con la descripción de lo que vemos acá y luego ya te voy haciendo preguntas. Entonces, podemos empezar de izquierda a derecha. Entonces, que ubícanos un poquito en el espacio que estamos viendo y ya te hago más preguntas puntuales. No Tienes te el escuchamos. micrófono apagado, mujer. Ujú. Perdón. Ahora sí, de izquierda a derecha. Sí, entonces empezamos por Este, acá. entonces ese pequeñito que dice 3x5 es una bodega que queremos construir en ese espacio. Ahí solo Ujú. hay una plancha en cemento, o sea, hay una gran plancha en cemento que va desde ahí hasta el módulo 2. O sea, es como una gran plancha en cemento que va ahí. Entonces ese módulo 4 que dice ahí es una bodega que está por construir y que pensamos que tenga 3x5 metros. Ujú. Qué altura ni nada, pero pues pensamos que pueda unirse o unificarse cuando se construya con lo otro que se viene construyendo de derecha a izquierda. Ese es Ujú. ese último. Luego Una está el, pregunta de pronto acá que ellos hacían sobre el tema de la bodega es ¿qué es lo que se quiere guardar en la bodega? ¿Cuál es el propósito de la bodega? cuando pensamos en esta bodega, pensamos mucho en vestuarios, como cosas que se pueden colgar ahí, porque todos los integrantes del colectivo tienen sus vestuarios en sus casas, pero a medida que vamos avanzando en puestas en escena, pues hay más vestuarios, más insumos. Entonces la idea es que sea un lugar como de vestuarios, que eventualmente también se puedan poner instrumentos y temas de escenografía, ¿sí? Como también tenemos, por ejemplo, un cóndor, una marioneta muy grande de cóndor que cuando se desbarata, pues queda, se puede guardar, se puede reducir, pero necesitamos un espacio donde poder acomodar estas cosas, ¿no? Como vestuarios, escenografía, algunos títeres que veo que vamos teniendo, porque no habría un espacio, no había un espacio para eso en los otros módulos, o sea, la bodega o los espacios de almacenamiento de lo demás no tienen en cuenta esto, por eso pensamos en un espacio adicional donde se convirtiera como en el almacenamiento ya de los insumos y elementos pues ya de las puestas en escena y los montajes y eso. Ujú. ¿Y te has imaginado algún punto, digamos, pensando como un poco en el tránsito, donde, o sea, me imagino que es una bodega completamente cerrada, lo que ustedes estarían pensando, digamos, como paredes, puertas, ingreso.
o es más como algo con techo para y con algunos estantes, ¿cómo se lo han pensado? Sí, pues como hemos pensado, sí debe tener paredes y estar cerrada, pero Ujú, como pues he mencionado antes, hay mucha humedad, entonces este lugar claro, debería tener como algunas ventilas o como cosas que uno pueda abrir para que el aire circule. Incluso cuando nos pensamos esto, porque íbamos a pasar una convocatoria específicamente para esta bodega, pensamos incluso en ventiladores, ¿no? Como en algunos ventiladores ubicados estratégicamente claro. en esquinas para poder circular el aire al interior de la bodega, que aunque no es muy grande, si queda completamente encerrada pues va a ser un problema. En el lado del frente, o sea, como donde dice 5 metros, Ujú, sí tendría que ir la puertica ahí, en donde dice 5 metros, porque al otro lado pues es una pared que pega con el módulo 3 y el 2, o sea, con el aula taller. Y porque ahí acá. es un espacio abierto, en donde dice 5 metros, ahí al frente de eso es un espacio abierto y ahí ya es el monte, pues está luz y bosque de ahí para allá. Ujú, Entonces, no hay construcción, no hay nada. Entonces sería como el perfecto para poder abrir, mirar si uno va a sacar, ahí sigue habiendo una plancha de cemento. Entonces, si uno va a sacar materiales o va a organizar, pues el espacio para poder movilizarse estaría bien ahí. Y así no se ocupa espacio del aula taller. claro. Y entonces estamos hablando de que aquí estaríamos almacenando ropa, o sea, telas, Ujú. seguramente material, objetos en madera. Qué materiales son los que estarían guardando acá, digamos, como a nivel de, sobre todo pensando en el tema de la humedad y si deberían Sí, haber como algunos lugares específicos, sí. cosas Pues delicadas. ahí, sí, hay irían vestuarios, también Ujú, máscaras. Las máscaras pues nosotros los hacemos en papel, no sino en materiales reciclados, que incluye papel, cartón, sí. ¿cómo se llama esto? Técnicas de engrudo, diferentes técnicas de Ujú, engrudo, o con pegantes, bueno, hay como diferentes técnicas para poder hacer duras las máscaras. Tienen elementos en madera, plumas, diferentes telas que no necesariamente hacen parte de un vestuario, sino que se utilizan para jugar, para escenografía, etcétera. Y también irían algunos instrumentos, pues que son claro. principalmente madera y cuero, pues los instrumentos que tenemos almacenados son tambores, en su mayoría diferentes tipos de tambores, de Ujú. diferentes tamaños. Ujú. Ok, listo, súper. Entonces, si seguimos acá, lo que vemos acá es una pared la pared hasta dónde va en este momento. Este módulo 3 tampoco está construido, o sea, lo que Ok. está construido es el uno y el 2, el 3 Ah, tampoco ok, está sí. construido, pero esas serían las dimensiones de ese módulo, que la idea es que el módulo 2 y el 3 se unifiquen, o sea, eso sería como un gran espacio Ujú, que quedaría unificado allí y que ahí es donde, digamos, acá donde dice 6,7 metros, que es la distancia que hay, esa, ajá. Ahí la idea es que eventualmente se puedan hacer de esos módulos que decíamos como para separar ahí dos espacios eventualmente o poder hacer un gran espacio, así como que se pueda jugar con eso. En esa pared, por ejemplo, es uno de los lugares donde sería buenísimo poder diseñar esos módulos que se pueden correr y mover. Los pensamos también en otras partes de las paredes porque el aire libre, o sea, tener este lugar techado, pero que en un día caluroso uno pueda abrir todo y estar como con el aire circulando, que no hayan paredes, es una posibilidad. O sea, no claro. necesitamos estar completamente cerrados, pero en momentos donde hay mucho frío, pues ya uno cierra los módulos y ya queda como contenido ahí del frío. Ujú. Entonces, este espacio aún está disponible y la idea sería, ves que entre el módulo 4 y el módulo 3 habría como un espacio divisorio o aquí sería como la misma pared o la misma, sobre todo por lo que estás diciendo que la idea es que esto sea como modular, pero esto sí Ujú. necesitamos que sea cerrado. ¿Lo ves Exacto, separado o lo ves pegado? esa no lo había pensado, pero ahí puede ser que ese pedacito de pared sea una pared más fija, pues que ese pedacito Esto de acá. particularmente no se abra, ¿sí? No Ok. necesariamente tiene que estar separado, puede estar como que termina uno y empieza el otro, pero no había pensado en eso. Ok. Listo. Entonces pensar. Y las dimensiones entonces son 5 por 6,7 metros. Este Sí, de acá. Y este de acá es el que dice, el que ya está construido. ese ya está Recuérdanos un poco construido. qué es lo que ya encontramos acá, por favor. Acá los picos rojos son guaduas, son Ujú, las columnas de la estructura que son en guadua, todos los punticos que están en rojo. La parte que está como que es una franja achurada, donde en el módulo 3 y el módulo 2 es un muro de ladrillos que tiene 67 centímetros de alto, ese murito de ladrillos.
Es largo, Aquí o donde sea, estoy va, señalando, aquí donde estoy sí, señalando. donde está señalando. De ahí Ujú. hasta el otro lado, o sea, del módulo 2 y 3 ese murito va a lo largo, es un muro de ladrillo que va a lo largo y tiene 67 centímetros de alto, ese muro, ese murito de ladrillo. ¿Qué más hay ahí? Ah, bueno, acá, ahí donde está esa rampa, pues es como una ramplita que baja del módulo 1 hacia el módulo 2, y entonces el módulo 2 está un poquito levantado de nivel. No, Claro, no sé, creo que en las fotos se alcanzaba a ver, yo no recuerdo si lo alcanzamos a ver o no, pero el módulo 1 está como, como si fuera un andén, como un poquito más sí. arriba. Y ese Ujú, nivel es de 18 centímetros. ujú. ¿Qué ¿De más 18 hay? centímetros de alto? Sí, ese desnivel es de 18 centímetros de alto, sí. Ok, ok, Sí, ok. ese desnivel que está ahí también achurado como con unas líneas más larguitas, es porque eso es Ujú, más alto. Y ahí el piso claro. es en ladrillo, en adoquines. O sea, Este de acá, no, el del módulo 1 todo ese piso es en adoquín, el sí, del módulo 1 y el del módulo 2 y 3 sí es un piso en concreto, como un solo piso en concreto que va hacia allá, ok. hacia el lado izquierdo. Pensando un poco en las actividades que se van a hacer, estaría pensándose que el piso fue dejarlo en concreto o se quiere hacer alguna... Pues la idea es conseguir un piso o sea, nivelarlo porque tiene alguno, como ahí era un establo, toda esa zona era un establo de vacas. Claro, Entonces, sí hay que nivelarlo porque tiene como canaletas, cosas ahí relacionadas con el establo, entonces hay que hacer una nivelación y la idea es conseguir un piso, en principio en linóleo, y lo ideal sería madera, pero en claro. principio hay un material que es linóleo para poderle poner y poderse sentar en el piso, trabajar descalzos, etcétera, pero en principio lo que he pensado, no he pensado tampoco en eso, es nivelar bien ese piso. Hay un material que uno le puede poner, ay, ¿cómo se llama esto? Que creo que se llama mineral, para hacer el piso liso, como que Mm, tenga la textura de la baldosa, y encima ya se pondría el linóleo. Entonces, si se va a usar el linóleo se puede poner y quitar, eso es lo chévere, se puede enrollar, se quita y ya queda el piso liso para otro tipo de actividades allí, pero cuando se va a trabajar danza o sentados en el piso, entonces se estira el piso linóleo. Lo que he pensado es esas dos opciones, mm, mientras conseguimos presupuesto para poner un piso en madera bien bacán. claro, claro, claro. Ahí, digamos que una pregunta que ellos hacían es si dado las condiciones del suelo, el piso, por ejemplo, este de madera o de linóleo, como este que ya es más adaptado para la danza, debería ir hasta o como hasta todo el perímetro Ujú. o dejar un espacio para, pues sobre todo para la lluvia y cosas de esas, si eso lo han pensado. Para la lluvia. O sea, O- como son módulos y como que esté un poquito más, hay material que si se moja, pues se daña a nivel de piso, Sí, ¿no? Por ejemplo, si sí, tienes, yo tengo acá en la casa, ¿cómo es que se llama esto? ¿Es de que es imitación madera? sí, ahorita, PVC no, PVC. Esa, pues sí, una que si se moja se sopla, ¿sí? Entonces es como pensar un poco como esto va a ser un ambiente como que dialoga con el exterior. Ujú. Si hay alguna, si han pensado que de pronto eso puede ser un factor para decidir el tipo de piso o que de pronto haya una franja de cemento que queda expuesta y la madera o este material más de pronto dedicado queda en el centro o es algo que no. Sí, no habíamos, digamos que la desventaja de pensar, me acabo de acordar de una cosa que no mandé en los planos y que yo creo que va a afectar, pero bueno, ahorita miramos. Em, el reto de poner un piso en madera, por ejemplo, incluso así la madera no se sople, sea un muy buen piso, es que al quedar pegado al piso, pues igual hay Mm, mucho tránsito de humedad. Por eso lo que a mí me claro, parecía más fácil era utilizar este mineral que lo que hace es homogenizar y suavizar el piso, o sea, quita la textura del cemento y pone ya. como una textura más homogénea, pero eso sí se puede mojar, eso sí se puede, eh, sí, no pasa nada con la humedad con ese piso y el linóleo se le quita y se pone. Y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, aquí en Bogotá, cuando utilizamos linóleo en salas de danza, es que se estiran las tiras
del linóleo sobre el piso que, o sea, que tiene las medidas Mm, del salón y luego que se utiliza, eso se recoge y se almacena. Entonces no queda ahí como mojándose, que el linóleo resiste la humedad, pero realmente no es higiénico, no es como confortable que se moje y se seque. Entonces lo que pasaría es que se recoge cuando no se va a usar y el piso que queda ahí es un piso que sí se puede humedecer y que se seca fácil. claro, claro, claro. Sí, es como si estuvieras poniendo, sí, como un tapete en el momento en que Sí, ustedes ya van a hacer uso del espacio, pero sí es importante que el piso esté homogenizado. sí. Es lo que, ok. A nivel, digamos, como de entrada de este espacio que ya es módulo 3 y módulo 2, algo que preguntaban y que querían confirmar es, la entrada, la idea es que uno pueda entrar por cualquier espacio, por cualquier lado, por cualquier, digamos, como es algo más modular. Ujú. O hay, pues aquí entiendo que está esta franja, ¿no? Entonces, supongo Sí, que, ¿qué tan alta es? esa tiene 67 Ah, centímetros. como lo tienes acá. Ok, Sí, y es pegada a casi. esa franja hubo algo que yo Mm, olvidé medir y marcar ahí, y es que hay como una especie, en una de las fotos que yo mandé, hay una especie como de andén, como ok, de, o sea, está el muro y hay una sí. especie de andén que va a lo mismo largo de ese muro, es exactamente igual. Yo no mandé esas medidas y eso podría influir en paneles y todo, porque lo que había ahí era un bebedero el bebedero de las vacas, donde le ponían la sal y todo eso, era lo que había ahí, como ese muro de atrás se componía como de una especie de poseta, yo no sé cómo se llama eso, que era el bebedero de las vacas. Se me olvidó ponerlo Mm, ahí. Pero bueno, en términos de entrada, ese muro de allá atrás, o sea, allá por allá atrás no es entrada, eso es pared porque donde dice talud es en la caída de la tierra, o sea, ahí lo que hay es una montañita con matas, no hay camino. La ujú, entrada sería por donde dice corredor, esa es la entrada, el movimiento, como el flujo principal es donde dice corredor, ajá, ahí donde dice corredor, también donde está la medida de 3,8 que es aquí lo que sería el frente de ahí también puede haber flujo de entrada de gente porque eso es lo que conecta con un gran patio o como un gran solar que hay frente a las casas, frente a esa zona común. Hay un solar muy, muy grande donde llega de todo lado pues la gente. Entonces, tanto pueden entrar como por el corredor, como por ese lugar, como por el frente, todo el frente, desde los 5 metros hasta los 3,8 metros, ahí, eso también puede ser asequible o se puede abrir o cerrar. Y la última entrada es justo al frente de la bodega porque ahí hacia allá hay un camino que nos manda a otras zonas de la reserva. Entonces ahí también digamos que toda esa zona del frente, la idea es que se pueda jugar con la circularidad de las personas. Mm, pero que si en un momento hay un evento o hay algo ahí, uno cierre completamente eso y solo haya una entrada que es por donde dice corredor. O sea, como la entrada principal, la que siempre necesitamos tener disponible para que la gente entre y salga, siempre, siempre, siempre va a ser por donde dice corredor. Que ahí hay dos ujú. espacios, ¿no? El módulo uno es más el taller y el módulo 2 ya es el aula, ¿sí? Ya esos son como esos dos. 2 y 3 es el aula y el uno es como Ujú. el taller, que es como hay diferentes configuraciones ahí. Listo. ¿Algo más que quieras de pronto aclararle acá? Que valga la pena. Sí, el módulo uno, bueno, como les decía, ahí eso es un piso de adoquín, ese módulo uno. La idea es que ahí sea el taller. Yo mandé, me faltó una medida ahí, pero pues más o menos ahí se ve que está la casa, que es lo que está como en rosa. Ese es el Sí. muro de la casa. Ese muro mide 4,28 metros y ahí empieza el corredor. Entonces, lo que yo me imaginaba es que las paredes o lo que cierra este taller debe estar a la altura de esos 4,28 metros, ¿no? Como que este taller no se puede cerrar completamente justamente por ese corredor, que es una gran zona de tránsito, ¿no? Y por eso la idea es de esa pared o ese cierre ahí a los 4,28 metros, es que se puedan abrir completamente con eso. Si uno va a expandir el taller, pues lo expande hasta ahí, ¿no? O pasa cosas al aula, etcétera, como que sea una pared, pero una pared móvil, no sé si como una pared que se pueda abrir completamente para abrir las mesas, abrir herramientas, abrir materiales, pero si se va a cerrar, uno guarda todo y cierra esa pared. ¿Me explico? A los 4,28 metros se cerraría o se haría una especie de cerramiento de ese O espacio. sea, estás hablando como de esto que estoy acá delimitando, ¿así?
Sí, 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 sí. ¿Sí? Ok, Que como yo me lo imaginaba, es que como el muro de la casa, que es pues un muro en material, mide 4,28, esa puede ser la marca de lo que cierre o encuadre ese taller. Cuando está cerrado, cuando está guardado, iría hasta los 4,28 metros o 4,3 metros, como para que se vaya alineado con ese corredor. ok. Cuando dices corredores, porque este espacio de acá va en está sin, digamos, sin pared, o No esto solo también se eso, puede. no solo eso, sino que el corredor de la casa, esta es una casa, hay más o menos, creo que en el video, en algunas de las fotos que yo, incluso en una foto se puede ver, Ujú. no sé si la comparto y te muestro para explicarme respecto al corredor. Te comparto la Sí, foto que, sí, sí, dale, si quieres compártela tú. mira, este está. Ahí puedes ver. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, este es el muro de la pared a la que me refiero, o sea, es de acá a acá, mide 4,28 metros, ¿sí? Y este es el Ujú. corredor de la casa, ¿sí? Como que acá se puede Claro, percibir, ¿sí? Es el, claro, como la zona del corredor de la casa. Entonces, cuando la gente llega por aquí, por este corredor, o aquí al frente, de manera que el taller debería como acomodarse acá para no armar una pared acá y sellar ese corredor. La idea es que ese corredor no se selle, sino que siga siendo claro, eh, claro, claro. una zona de circulación. Entonces, frente al taller estaría esa zona de circulación, y ese taller cuando se cierre, se guarde completamente, se guardaría a este límite, al límite de la pared, 4,28 metros, a eso me refiero. Y ahí Sí, aprovecho a referirme a este otro, a este andencito. Este es el murito ese de atrás, que mide claro, 67, y tiene esto al frente, que eso era el bebedero, y esto yo no lo puse en el plano, yo no lo medí, hasta ahora que estamos hablando caigo en cuenta. claro. Em, sí, de ese, Sí, de ese ya. plan me tocaría pedirle el favor a alguien allá que me mande, bueno, yo igual voy mañana para allá, pero ese es el que hace falta poner en el plano, no está este andencito de acá. Y hablando un poco del taller, que es justamente en esta zona que tú dices aquí, em, pensando un poco también en la bodega, ¿qué especificaciones piensas que debería tener ese taller? ¿Es un tema de tener mesas, tener herramientas, cosas que se tienen que guardar? Sí, espérate a ver si hay alguna otra foto de ese espacio. Este es el gran solar que está frente a la casa. A ver, no. Ay, no, no, qué locura que no me llevas fotos de ese lugar. Bueno, la idea del taller es que se puedan. Ahí hay ya dos mesas de trabajo, una grandota que tiene como 2,5 metros por 1,20 más o menos, y otra mesa más pequeña de trabajo. Entonces ahí ya hay dos mesones de trabajo, que la idea es que en este momento están llenos de cosas, porque ahí se volvió como el acumuladero. Hay dos máquinas, una sierra sin fin y una sierra de banco, que están ahí en este momento, tanto las dos Ujú, mesas como esas dos máquinas. Entonces la idea es que en el espacio se puedan abrir estas mesas, se puedan trabajar, se puedan acomodar las máquinas, y también que haya como esos tableros que hay en los talleres donde están todas las herramientas jugadas, que hayan claro, algunas gavetas para meter otras herramientas que se guardan o materiales, insumos que se pueden guardar. Y estas gavetas podrían estar tanto pegadas a la pared del lado de allá, como en una pared que ya en este caso sí sería una pared más fija, que no se va a abrir, que no se va a cerrar en la zona del talud, como contra este contra talud. acá, Ujú. claro. Que, Ok. que ya, que ya lo que da al aula, pues sí sea más modular, sí se ve viable, porque puede ser que se cierre completamente. O sea, yo me lo imaginaba que se pudiera abrir, porque eventualmente el taller se puede expandir hacia acá. Si lo que vamos a hacer es taller, no danza, no yoga, no reunión, sino taller, pues el taller se puede abrir y expandir hacia este lado, hacia el lugar Ujú, donde está tomada la foto. Entonces, por eso esta parte yo me la imaginaba muy modular también, para que se pudiera abrir y cerrar, y ya lo que fuera más fijo sea la pared de atrás y la pared que da contra la casa. ujú. O sea que a nivel, digamos, de infraestructura, que es de muros, el ideal vendría siendo hacer la pared del talud, ¿cierto? La que da contra el talud. Sí, sí, lo Ok. ideal sería poder hacer esa pared, Y lo otro es, pero en todo digamos, caso, sí, pensar que tuviera ventanas o cosas así para siempre, siempre que podamos ayudar a la ventilar circulación del aire, y ya lo modular es hacia adentro. No, hacia no adentro. ahí, porque pues
ahí está ese talud. Digamos que en esta zona del taller sí sería muy bacano que las ventanas sean más grandes o que el espacio como que uno pueda abrir hacia el talud sea mucho más grande y en el taller pues más pequeño por lo mismo que no es un espacio muy grande y que se necesita aprovechar las paredes para acomodar cosas y eso. Listo, súper. Bueno, la pregunta que me dicen acá ya son preguntas concretas que te voy a hacer es si hay alguna preferencia de materiales para el tema de los paneles móviles. No hay una preferencia de materiales, pero supongo que hay que tener en cuenta el tema de la humedad, sí, que sea Ujú. un material que resista que le pase el agua así en forma de vapor muchas veces en el año, porque a veces vivimos en la nube completamente ahí. Entonces la humedad es Claro. muy, muy alta. Es lo único que resista la humedad, de resto no. No he pensado en ninguna preferencia. Con Natalia habíamos hablado que un buen material puede ser, que es un material que no está allá, pero que acá conocemos bien y que se puede manejar interesante para eso, que es la esterilla de guadua. Ok, Mm, sí. obviamente ahí habría tendríamos que hacer un manejo para poderla armonizar, pero es un muy buen material que resiste mucho la humedad y es bonito. Otro material parecido, pero que el trabajo siento que puede ser más largo, pero en última si se logra el presupuesto se hace es en bambú, como que están los módulos armados y se puede hacer toda una estructura con bambú, es liviano y también resiste un montón la humedad y es bonito. Esos son materiales que se vienen a la cabeza, pero imagino que pueden haber otros que cierran mejor y eso, pero yo no conozco mucho de eso. Listo. Em, Esas pues son preguntas que ya se dan un poco en la reunión pasada, pero como para confirmar, las actividades más frecuentes y las que necesitan más espacio, ¿cuáles vienen siendo? O sea, en este momento, así con los módulos que se tienen pensados, las diferentes zonas, sienten que la capacidad de las actividades está justa, o sea, que en algún momento se va a necesitar ampliar o que están pensando ya desde el futuro de, y si esto va creciendo, entonces ya estamos cubiertos. ¿Cómo ves esa relación? Pues digamos que ahí es como ajustando el proyecto al espacio, Claro, más que el espacio al proyecto, porque nosotros quisiéramos poder hacer algo mucho más grande, pero el espacio no nos da para algo más grande. O sea, nos toca jugar con esto. Solo hay una claro, posibilidad de ampliación, solo hay una, pues que me la recordó una compañera el otro día que estuvimos conversando sobre esto. Esta es la misma imagen que tú tienes, pero está volteada. Solo hay una posibilidad de ampliación un poco hacia acá, ¿sí? Como hacia esta zona. Hay una claro. posibilidad de ampliación también que amplifica un poquito el aula, un poco más en la zona de, como esta zona de tránsito, pero, pero por ahora, digamos, no se ha desarrollado. Ella me la recordó porque en algún momento, después de amplificar esto, como que pensamos que también se podía caer, quedaba una suerte de mirador porque hacia acá baja. O sea, la montaña viene, acá es la parte más alta donde dice talud, es la parte más alta y va bajando, 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 bajando hacia, en este caso, el lado derecho. Entonces, eventualmente sí pensamos en ampliarnos ahí, pero para lo que está pasando ahorita es espacio suficiente, que es lo que más pasa, los encuentros del colectivo artístico para montaje, ensayo, eh, gestión de vestuario. Eso es como de lo que más pasa. Otra cosa que pasa son las clases del bosque escuela y el bosque escuela no es muy grande, o sea, máximo se pueden reunir en una sesión 20 personas entre niños y adultos. Eso es otra cosa que Claro. pasa mucho. Y algo que pasa no tan seguido, pero que suele pasar varias veces en el año, son encuentros de la red, que ahí sí se pueden reunir 50 60 personas y pues el espacio da perfectamente. Hemos tenido Ujú. encuentros de 120 personas y el mayor encuentro que tuvimos teníamos 400 personas, pero las repartíamos en varias aulas en toda la red. De manera que acá no vamos nunca a necesitar a meter mucha gente porque la idea siempre es ocupar otros espacios de la red que también tienen pues amplias capacidades para recibir personas y no nos imaginamos adaptarnos para aglomerar en un solo lugar mucha cantidad de gente. No, lo que hicimos en ese momento de la reunión de muchas personas fue poner un techo muy grande frente a la casa y cuando eran las Claro. plenarias todo el mundo se sentaba ahí. Bueno, nos inventamos cojines y cosas y tapamos Ujú. todo y todo el mundo se reunía en la plenaria y que es el evento más grande que hemos tenido. Pero no es algo que pase a menudo ni que queramos que suceda. Realmente los encuentros que queremos promover pues son más pequeños y creo que el espacio nos daría para lo que nos pensamos hasta el momento. Claro. Ok, listo. Sí, esa es una pregunta que hacen bastante, que es como a nivel de proyección, de crecimiento
Y creo que igual al final lo que tú dices es lo que estamos haciendo es jugando y trabajando con lo que el espacio ya nos da, ¿no? Como con sus Ujú. dimensiones y con lo que ya está construido. Sí, digamos que eso nos parece importante porque pues también trabajamos desde un principio regenerativo que es adaptarnos a las condiciones y a lo que está pasando alrededor y no como esta visión tan antropocentrista de yo llego y lo que yo me imagino lo hago porque lo hago y así tenga que cambiar, modificar, inventarme lo que sea. Es como que nos gusta mucho generar esta dinámica de conversación con el territorio y ver el territorio que nos permite y que podemos diseñar con él, no sobre Claro. él. Por eso es adaptar el proyecto al territorio y al espacio. Ujú. Súper. Aquí nos hace una pregunta que si tienen de pronto referentes, o sea, ejemplos de diseños, o sea, lugares que tú hayas visto que te inspiran, em, sí, links de lugares, no sé, malocas, espacios que tú hayas visto y tú digas, esto es lo que me imagino. ¿Tienes algo así en mente? Pues mira que con Natalia también hablamos de eso, porque como un lugar que me inspiró pensando en esto modular, de varios, pero que me acuerdo más, es el de Fusagasugá, este lugar de la Cámara de Comercio de Fusagasugá, pero no sé si se pueden conseguir fotos, que ellos tienen un salón gigante y los dividen en salones pequeñitos con módulos. Y está tan bien hecho que uno no siente que está dividido en un salón pequeño, como si habitara dos lugares distintos. Y yo Claro. le mandé unas fotos a Natalia de este lugar que es en la Universidad Tadeo, donde es algo parecido. Tienen un salón muy, muy, muy grande y lo cierran con, pero yo solo tomé fotos de los módulos como así, no tomé el salón. Claro. Eh, Nata, estas fotos ya se las enviamos a ellos. No, porque fue posterior a la fue Ah, sesión. posterior. ok. Ah, listo. Bueno, entonces miren, Se las esto vamos es a un enviar poco ahorita. como la idea, obviamente este pues tiene, la idea es buscar materiales que resuenen con el territorio, ¿no? Porque este pues, o algo así también te lo estás imaginando. No, pues fue como que dije, ay, aquí están los módulos como lo que estamos charlando que queremos hacer, pero, no sé, yo me imagino que sí o sí se necesitan rieles, porque lo que yo he visto de Reales, esos módulos es que es que están colgados en unos rieles y uno abre y cierra. También lo claro. vi en los Andes, que hacen cosas muy similares, como que uno cuelga, los paneles están colgados en los rieles y se pliegan o se abren. Entonces Ujú. imagino que sí o sí vamos a necesitar rieles y ya el material de cada panel es lo que hay que entrar a, pues, a pensarse, diseñarse, jugar para que pues sea acorde con la estética que tenemos ahí, que queremos seguir manejando en la reserva. Sí, hay algo ahí que yo sé y es más como yo he ido a las de Cámara de Comercio. De hecho, el de Bogotá también tiene una cosa así. Y hay algo con lo que de pronto valdría la pena de pronto explorar y es, ellos logran hacer estas divisiones, pero es que también tienen un tema del manejo del sonido. Porque claro, pues ¿cuál sería la idea? Que tú si tienes espacios divididos es porque vas a poder tener conversaciones aparte, ¿no? Entonces eso yo no sé cómo es, no sé si eso sí requiere como una cosa como medio hermética, eh, y no sé si eso sí involucra en el tema del material, claro, porque si es algo que permite como que pase, pues al Ujú. final tienes un mismo espacio, pero el sonido va a pasar de un lado a otro. No sé si pensaste Sí, en ese tema. sí había más o menos pensado en eso como lo que queremos que pase en cada lugar, o sea, cuando se hagan divisiones es porque van a haber talleres más pequeños, con grupos más pequeños, donde no vamos a estar usando sonido, o sea, no va a haber necesidad porque el espacio no necesita para usar sonido amplificado, sino es el sonido natural de la voz. Sin embargo, para la división de esos dos espacios o tres espacios, si contamos el aula taller, sí habría que pensar en eso, como Claro. que sean paneles suficientemente gruesos para limitar, tal vez no se podría hacer un manejo tan duro como los hacen en estos salones, pero sí para limitar el tema del sonido y también pensaba respecto a eso, mirando estos paneles si ven tienen como un espacio arriba y abajo también, o sea, ellos no están No diseñados para está, limitar el sonido, sino solo para cerrar ahí y no sé, no sé qué hacen ahí, no sé para qué lo sí, yo cierran, tampoco sé. pero en este caso hay hueco arriba y hueco abajo. Lo ideal es Claro. disminuir al máximo la luz arriba y la luz abajo para también limitar el sonido o la interferencia de un espacio con el otro. Ok, listo, es como un buen referente. Em,
Bueno, aquí perfiles de los usuarios, pues creo que eso ya se ha hablado, obviamente estamos hablando de un rango de familia, ¿no? Desde niños pequeños, hablamos también de, alcanzan a participar bebés, supongo yo, hasta adultos mayores, ¿verdad? El rango es casi como total. Sí, sí, total, es un espacio Ujú. multifamiliar. Multifamiliar, exacto. A ver, espérate que esto yo lo tenía acá. Em, de pronto, una pregunta que tienen ellos acá es, ¿cómo hacen para que los esfuerzos que los estudiantes, lo que ellos compartan, o sea, que tú qué recomendaciones le darías para que lo que ellos comparten realmente conecte con el esfuerzo que ustedes ya tienen? Sí, como que una preocupación que tienen los estudiantes es que no quieren doblar esfuerzos, o sea, como que algo que de pronto ustedes ya estén haciendo o pensando no vaya de pronto que ellos lleguen con algo que de alguna forma o va en contravía o ya se hizo o está desfasado. Entonces, ¿qué recomendaciones tú les dirías como esas cosas críticas que tú dices, miren, esto ya se hizo, no funcionó, esto por acá es, vámonos por acá? ¿Qué les dirías tú? Eh, Pues nosotros hemos solo como soñado sobre este espacio, no hemos hecho un ejercicio juicioso, riguroso de hecho hasta ahora es que yo me puse como a medir y demás para poder Claro. enviarles, sí, como que habíamos hecho un dibujo cuando estábamos intentando pasar a las convocatorias y yo creo que fue, también tuvo que ver eso, que no había como mayor detalle para nosotros decir, queremos hacer esto, mide tanto, necesitamos. No habíamos hecho ese ejercicio como de ponerlo a detalle, de tener las medidas precisas, de como eh, visionar o proyectar realmente lo que queríamos hacer aterrizado para poder luego despiezar materiales y decir, vea, necesitamos tanto y nos demoramos tanto. Entonces siento que lo que se está haciendo es algo que nosotros no hemos hecho. Nosotros solo hemos pensado que queremos, que es lo que yo les he transmitido, pero no hemos desarrollado más allá de esa idea. No le hemos dado más avance en diseño ni más trabajo, sino es solo una idea hasta ahora que ya estamos aterrizando pues un ejercicio de diseño con lo que están haciendo pues los estudiantes, ¿no? Ujú. Em, Súper. creo que sí, principalmente sería eso, si realmente los insumos y todo lo que podamos generar, todo es ganancia, porque nosotros no hemos trabajado sobre eso y me parece muy interesante como el ejercicio como de refinar y preguntar y como seguir destilando bien qué es lo que queremos y los detalles de lo que tenemos para lo más satisfactorio posible en relación con un ejercicio de diseño que nosotros con eso podamos ya gestionar los recursos para materializar este espacio, lo que falta del Eso, espacio. eso es algo que yo quería resaltar y recordarles a los estudiantes a partir de las conversaciones pues de la conversación pasada que ya la tuvimos. Y es como, recuerden que uno de los objetivos principales que Guayasie tiene con este proyecto, con ustedes estudiantes, es lograr un diseño para poder gestionar ese dinero, como lo acaba de mencionar Diana, Lina. Entonces, eh, todo está por hacerse, se reciben las propuestas y lo principal será tener como ese diseño, eh, ya, pues, no sé, cómo maqueteado sobre esos planos que Lina hizo. Eso sería lo fundamental. Ujú. Aquí me hace una pregunta que es medio técnica, pero creo que la puedo encuadrar y es si existe. La pregunta dice si tienen un cuadro de carga de la instalación, algún procedimiento, documentos de seguridad. Entonces creo que están hablando más como en el tema de seguridad y la capacidad de carga, ¿sí? Como y que creo que eso tiene que ver mucho con los materiales. Pues ya compartiste mucho el tipo de eventos que ustedes suelen tener, que es a nivel como de cuánta carga a nivel de personas ustedes reciben y están dispuestos a recibir, pero digamos como a nivel de materiales de la zona, sobre todo en factores de seguridad del espacio, que es lo que es más importante a partir de la experiencia que ustedes han tenido, ¿no? Temas de cortadas, tema de, pues de también que esté acoplado al tipo de actividades que se van a hacer, como cuáles serían las principales recomendaciones a nivel de seguridad eh, basado en la experiencia que ustedes ya tienen.
No sé si entiendo bien la pregunta, pero Sí, o sea, por ejemplo, han tenido incidentes de que alguien se corte, alguien se haya caído, que se haya ido por allá y se cae. Bueno, no sé, como cosas, sí, sí hay que tener en cuenta cosas como de seguridad del espacio. pues un poco el tema de lo que les decía de dejar el corredor tiene un poquito que ver con eso, porque es la zona de circulación, entonces que siempre haya Claro, una buena zona de circulación. El límite que tiene la construcción hacia acá tiene que ver como con el talud, como con la caída que hay hacia allá y con que no queremos cargar esa zona que ya es talud, sino lo que queremos es incluso hacer un muro de contención para que esto siga estando así plano. Accidentes, los únicos accidentes que hemos tenido acá es porque el piso se pone resbaloso por la lluvia y la gente se ha caído, pero cuando está claro, sin techo, cuando está ya con techo, eso pues no pasa. claro. Mm, y no hemos hecho hasta el momento como un estudio de capacidad de carga y eso, como esos estudios como ya aterrizados, identificando riesgos y elementos de seguridad. Está bueno que me lo pones porque es algo que nosotros no hemos desarrollado, pero que también estamos como encaminándonos a la formalización de como operadores turísticos y eso lo vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, está buena Mm. la pregunta porque me doy cuenta que no tengo como elementos para responderla y me pone una tarea. Sí, Y sí, y sobre todo, por ejemplo, el tema de señalética, no sé, ese tipo de cosas, punto de encuentro, bueno, no sé. Sí, en el evento grandototote que hicimos, el de cuatro, sí que fue como un congreso nacional de asentamientos sustentables, hubo un grupo encargado de eso, el tema de riesgos, y ahí pusimos señalética, pues tenemos un botiquín muy bien equipado para ese tipo de cosas, pero para lo demás, las demás cosas que han sido más pequeñas, ya no desarrollamos más esa estrategia. Es algo que sí tenemos que fortalecer y sostener mejor. una cosita y también me parece muy, muy pertinente la pregunta de los estudiantes por el tema de la capacidad de carga del techo. Y pues dado que esta información no se tiene, no sé si pues los mismos estudiantes nos pudiesen sugerir. Ya sabemos de qué material es, ¿no? Que es guadua principalmente. Entonces pues no sé si a través de una revisión bibliográfica de fuentes secundarias pues se pueda mirar pues cuál es la capacidad que tiene ese material de carga, ¿no? Y pues ya teniendo las medidas que se tienen del techo, a ver si pues puede ser posible al menos como una estimación. Y pues teniendo en cuenta eso también, pues importante entonces que los materiales no sean tan pesados, ¿no? Que en lo posible sean livianos. Sí, por ejemplo, si hubiera una necesidad de evaluar el tema de carga para los materiales o, sí, de evaluar ese tema, nosotros estos dos módulos los hicimos con un maestro constructor de Wadua. Entonces, si se necesitan datos al respecto, pues yo puedo hablar con él para eso o también, eventualmente, si hay que hacer ciertos como refuerzos o, sí, refuerzos estructurales para poder sostener las estructuras que nos pensemos, también lo podemos trabajar con él, con este Súper, maestro. Pero súper. sí es importante, sí pueden usar, y eso hay que buscarlo, pero ahí está la información. O yo le puedo preguntar específicamente a él para que él me mande esa información y yo se las envío directamente, porque él trabaja con el SENA justamente en este tema de construcción en Guado, es como uno de los duros del tema aquí en Cundinamarca. Entonces estaría Ujú. buenísimo poder incluir esos datos, porque como no que esta estructura fue hecha para sostener la cubierta, más no fue pensada para sostener nada más debajo de ella, sino que las paredes, como nosotros hacemos las paredes, no están sostenidas en el piso y hay otras columnas que se ponen intermedias y tejidos, bueno, de materiales para levantarlas en barro, que es como hemos ido levantando las paredes de los espacios nuevos que hemos hecho. Esta Eh, casa es vieja, Claro. es en cemento, pero la idea de paredes en otros momentos han sido en barro. Entonces, si se necesitan datos estructurales del aguado, yo las puedo gestionar. Palina, yo creo que sería súper bueno ahora que mencionas pues que está el contacto y todo. Y claro, está hecho para sostener el techo, pero no se pensó para sostener algo más. Entonces, Mm. sí, sería re importante Tierra, man. para también poder pensar en materiales, el diseño, cantidades y cosas.
ese dato, mujer. ¿Tú crees que Sobre todo el tema podría de ser mal? los paneles, ¿no? Los rieles, porque los Sí, rieles van a estar anclados a las columnas, cuántas columnas se necesitan o van a estar ancladas al techo, sí, al ¿no? techo. Ah, de hecho, sería como a las, no a las columnas, sino a las transversales, como a Mm, las, que no sé cómo se llama eso, no me acuerdo. sí, las de arriba, sí. Sí, Los parales. Pues ahí habría, pues, ya que se menciona eso, habría que pensar si es necesario hacer un refuerzo de la estructura con guadua, como fortaleciendo las columnas y armando una suerte de marco para que sobre ese marco se establezcan los paneles. Yo sé que el aguado tiene un muy buen soporte estructural, pero ya funciona como en parche, ¿no? Como no una guadua, sino guadua, eso se llama como empachar la guadua, que es generar una estructura más robusta uniendo varias. Entonces, yo le voy a preguntar a Fernando, se llama el Fernando Rodríguez, sobre los datos estructurales para que los analicen y también analicemos si habría necesidad de hacer como un marco, reforzar un marco para poder armar esa estructura Ujú. adicional. Paulina, yo creo que sería bueno esa información y ahí sí para enviarles pues con esta grabación a los estudiantes. ¿Tú crees que puedas ahorita cuando terminemos esta llamada hacer una llamada y Sí, mirar de pronto? ¿Tú sí, crees? le voy a escribir de una vez porque si no, sí, Sí. Y a nivel de entregables, yo creo que algo que mencionamos mucho acá, y pues que ya se había hablado en la primera sesión, es que la idea es que los documentos que lleguen casi que es como si ellos, como ustedes estudiantes, si estuvieran pensando que el cliente de esta información es un potencial financiador, ¿sí? Como que si uno le va a explicar a alguien qué es lo que está viendo, como usted, y que queremos que lo atraigan para que financie este proyecto, ustedes, ¿cómo lo explicarían en un documento? ¿Qué información tendría que haber en términos de la visual, del documento, digamos, del archivo 3D, pues que esté renderizado y que se pueda ver en un video? Como que piensen mucho como en ese documento, ese cliente final al que se le está trabajando, ¿no? Sí, Creo total. que sí, Pero entonces quisiera agregar que también piensen en ese potencial financiador, pero entonces también en Guayasí, si es posible, pues aparte del video y el PDF, que por favor envíen los los archivos editores, editables. Sí, en caso de cualquier pues edición que se requiera, sería genial, chicos y chicas. sí, 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 sí. correcto. Bueno, creo que eso es lo que tenemos por hoy. Em, no sé si tengas algo más que quieras agregar, Lina, que te parezca fundamental No, mencionar. solo es recordar que con este dato también mando la dimensión de esta muesquita que no puse en el plan para ser tenida en cuenta ahí. Tal vez lo que puede pasar en esa muesquita, es que no sé cuál será el nombre de eso, junto al muro, es que se vuelva, sí, también un espacio para acomodar cosas, para sillas, no sé, para poner cosas ahí encima, una suerte de también espacio de almacenamiento, pero más dinámico, pues teniendo en cuenta que hay lo para los paneles, ¿no? No sé, pensando, voy a pensar bien en esto porque no lo había integrado en lo que les había mandado. Este pedacito de acá, ¿sí? Que está, ese está a lo largo desde este desnivel. O sea, lo mismo del muro trasero está esa muesquita y ese andencito. Lo que a Súper. mí se me ocurre ya mirando esto es que esto puede ser una pared fija, como acá donde está este más salido, porque este es un hueco ahí, o sea, esto es una caja, pues, de adoquines y cemento, entonces puede ser que esto sí se levante como una pared fija y los módulos vayan de aquí para allá, lo que separe del otro vayan de aquí para allá. Pero yo voy a tomar la medida y lo pongo en el plano para que lo tengan ahí presente. Súper. Y ya, creo ¿Listo? que es. Sí. Listo. Yo creo que lo que vamos a hacer, Nata, es enviar el feedback con las fotos de los módulos lo que nos enviaste y la grabación de hoy, mientras esperamos llega la otra información para poderla enviar la otra semana a inicios. Entonces, yo creo que quedamos con eso hoy y eso es todo en esta sesión de hoy, Lina.
Listo, genial. Muchísimas gracias.